Bien, buenas tardes. Les pido su atención, por favor, porque el horario del resto de la tarde está apretadísimo. Y entonces supongo que cuanto antes empecemos, mejor. Entonces, con el permiso de ustedes, presentar sencillamente a la profesora Marta Canfield, de la Universidad de Chicago, de Nápoles, de la Universidad de Nápoles, autora no solo de un libro sobre el otoño del patriarca, sino antes de un libro sobre el gran poeta mexicano Lope de Velarde. Y como hay prisa, con todo gusto, la profesora. Muchas gracias al profesor Blanco Aguinaga. Mi tema, quería hacer una premisa para celebrar a García Márquez. Entonces he pensado que se podían hacer dos cosas: o señalar los aportes fundamentales de su obra, que son siempre, es importante volver a insistir sobre la grandeza de este autor y la dimensión clásica ya de su obra, o tratar de señalar alguna cosa nueva, tratar de abrir o alguna otra perspectiva. Bueno, he tratado de hacer esto segundo, y luego, si es posible, ojalá mi tiempo me permita terminar con un poquito de margen para establecer un diálogo con ustedes. Veo muchos estudiantes y eso siempre estimula la confrontación. Bien, la proposición que hago entonces es la de encuadrar los rasgos más característicos y constantes de la narrativa de García Márquez, que son la paradoja, el cliché y la fabulación. Y después de definirlos y citar algunos ejemplos ilustrativos a partir de 100 años, porque es allí, pienso, donde su estilo alcanza la plena madurez, ver cómo esos rasgos se confirman con gran felicidad expresiva en sus últimos cuentos, es decir, en 12 cuentos peregrinos, y cómo se concentran alrededor de un elemento fundamental de su imaginación, que es el agua. Esto es donde creo que tal vez podemos tocar algo un poco distinto. Bachelard sostiene en sus célebres estudios sobre la imaginación dinámica y sobre la imaginación material que en cada autor predomina uno de los 4 elementos fundamentales, o sea, el agua, el aire, la tierra y el fuego, que proporcionan características distintas al complejo imaginario de ese autor, y que además la imaginación material necesita de la combinación. Por lo mismo, los elementos se combinan, o sea, uno predomina, pero se reúne con otro, y esas combinaciones pueden ser solo binarias, o sea, no existen combinaciones ternarias. En el caso de García Márquez, el elemento fundamental, decía, es el agua, y se combina y se funde con el elemento aire. Esta última clave de lectura, entonces, se las voy a proponer a partir de un episodio de 100 años de soledad, para confirmarla con la lectura de 2 de los cuentos peregrinos. Bien, pero empecemos por el principio, es decir, qué es paradoja, qué es cliché, qué es fabulación. La paradoja, que es una palabra además que a Gabo, como lo llaman sus amigos, divierte muchísimo, sobre todo cuando está modificada por la metátesis, encuentra en su obra muy extensa aplicación. Tal vez lo más característico de su narrativa es precisamente su preferencia por situaciones y caracteres paradójicos. La paradoja vuelve cautivantes a esas situaciones y curiosamente verosímiles a los protagonistas. La situación misma de 100 años de soledad es paradójica en cuanto a la historia de Macondo, que dura 100 años, atraviesa todas las edades de la Tierra, desde lo prehistórico hasta el Apocalipsis. Historia y mito, como sabemos muy bien, se entrelazan en esta obra, y lo paradójico entonces se carga de valor paradigmático. En cuanto a los personajes, la lista podría ser interminable. Nadie más soñador y distraído que José Arcadio Buendía. Sin embargo, es un excelente organizador social, y en la planificación de Macondo demuestra poseer un insospechado sentido práctico. Había dispuesto, dice en la novela, de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse hasta el río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. Otro ejemplo de personaje paradójico es el coronel Aureliano Buendía, impetuoso guerrero de inflexibles principios que se enamora de una niña impúber que requiere y encuentra en él una extraordinaria dosis de paciencia y ternura. Otro ejemplo paradójico, Remedios la Bella, que cumple un raro destino de santa y sin embargo ignora la dimensión de lo divino.
Otro es Petracotes, cuyo extraordinario poder fertilizante aparece vinculado a la esterilidad de su propio vientre, etcétera, etcétera. La segunda acepción que la Real Academia Española da de paradoja es aserción inverosímil o absurda, que se presenta con apariencias de verdadera. Esta segunda acepción diría que es aplicable a la mayor parte de las situaciones narrativas de García Márquez, antes, en y después de 100 años de soledad. Un señor muy viejo provisto de alas pasa el invierno en el gallinero de una casa de pobres. Un pueblo entero quiere avisarle a un joven que lo están buscando para matarlo y aunque todos lo ven, nadie logra decírselo a tiempo. Un ahogado de extraordinaria belleza viaja sobre las aguas sin que su cuerpo se descomponga. Un dictador que con despotismo y crueldad ejerce el poder desde hace siglos es siempre increíblemente viejo. Dentro del palacio circulan libremente las vacas que suben y bajan escaleras, comen cortinas y tapizados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si encuadramos la primera acepción de paradoja que da la Real Academia Española, su aplicabilidad a la obra de García Márquez es todavía más sorprendente. Dice, paradoja, especie extraña u opuesta a la opinión común y al sentir de los hombres. Y me limito a un solo ejemplo. En la opinión común, el dictador es una figura totalmente negativa y la relación con el pueblo es de explotación y de opresión, correspondida por el odio. La larga tradición de la novela hispanoamericana sobre la dictadura lo ha demostrado siempre así. La novela de García Márquez, en cambio, El otoño del patriarca, modifica esa perspectiva. La relación ya no es de odio, sino de amor-odio, y la identificación entre el patriarca y el pueblo que él gobierna es total. La acogida que esta novela ha tenido, sin duda mucho mayor que la que ha correspondido a otras novelas sobre la dictadura, sugiere que la paradoja de García Márquez escondía una verdad que los lectores han captado inmediatamente. Leyéndolo atentamente, descubrimos que en la figura del anciano patriarca se suman dos tipos de personajes históricos que han predominado en épocas distintas de la historia hispanoamericana. Uno es el caudillo, figura carismática, frecuente entre las bandas de rebeldes a la autoridad central, fuera esta española o republicana, todo a lo largo del siglo XIX. El caudillo imponía su autoridad espontáneamente gracias a su prestigio y a su relación justamente patriarcal con la gente. El dictador, en cambio, es títere de alguna potencia extranjera, ajeno a los intereses del pueblo y obligado a ejercer el terror para defender su poder, siempre en peligro. Es figura que predomina en el siglo XX. La sucesión de los dos periodos históricos en la novela de García Márquez restituye lógica a lo que parecía una fantasía o una paradoja. El patriarca efectivamente gobierna durante más de 100 años. Alguien le dice en algún momento 12 de agosto, general, la fecha inmensa en que estábamos celebrando el primer centenario de su ascenso al poder. Contesta el patriarca o piensa para sí, 100 años ya, carajo, 100 años ya, ¿cómo se pasa el tiempo? Pero es sobre todo la reunión de los dos tipos históricos en uno solo, el caudillo y el tirano, en el patriarca, lo que sugiere una verdad profunda, o sea que estos padres de la patria son en realidad productos de la historia, hijos del mismo pueblo que los ama y los padece, consecuencia inmodificable de un proceso en el que el pueblo, de un modo u otro, ha participado. Anciano irremediable lo llama el narrador y el inusitado adjetivo se revela insinuante y polisémico. La conclusión a la que llega el lector de esta paradójica novela, que es El otoño del patriarca, es que ella revela una verdad hasta ahora no dicha y mucho más válida que los esquemas lógicos de indudable gusto maniqueo propuestos por toda la novelística precedente, con una única y notable excepción, la obra maestra de Augusto Roa Bastos, Yo, el Supremo. La paradoja se revela así una técnica narrativa y un sistema de comunicación. La capacidad de sorprender, implícita en la paradoja, es tal vez la primera virtud que Gabo exige del periodismo. Sabiendo que éste ha constituido la escuela preparatoria de su gran narrativa, podemos deducir fácilmente que es precisamente en el ejercicio del periodismo donde él ha desarrollado su innata capacidad para maravillar y seducir a sus lectores.
Pero tal vez lo más curioso de todo este fenómeno literario, y más allá de su técnica de sorprender, es que Gabo mismo se nos presenta como una paradoja, y ello por 3 razones sustanciales, y las digo muy rápidamente. Una, se ha dicho innumerables veces, lo cual no quita que sea verdadero, la narrativa de Gabo encuentra el acuerdo, el beneplácito coincidente entre el gran público y la crítica especializada. En segundo lugar, este escritor periodista, que sigue reivindicando su pertenencia al gremio de los periodistas y su simpatía y su solidaridad por él mismo, ha creado un tipo de narrativa que está en las antípodas de lo periodístico. En general, sus historias más características no se desarrollan en la dimensión de lo real, como corresponde a un relato periodístico, sino en esa otra dimensión que se ha dado en llamar mítica o mágica. Sus obras desbordan del realismo y aún lo documental o histórico adquiere en ellas una aura legendaria y atemporal. Y la única excepción, y no completa, es la que se refiere a la novela sobre Bolívar. En tercer lugar, y esta es tal vez la paradoja más desconcertante, es el escritor colombiano que más y mejor representa a Colombia en el mundo y en realidad no tiene absolutamente nada que ver con la literatura colombiana que lo precede. La obra de Gabo empieza en Colombia una literatura completamente distinta de todo lo que se había hecho antes. Esto ya es otro tema y ahí entonces interrumpo lo que se refiere a la paradoja. Segundo rasgo estilístico, les decía que me parece característico de García Márquez, es el cliché. El cliché es un esquema de razonamiento, un esquema de discurso que se repite habitualmente. Se dice que el francés es buen gourmet, que el italiano es buen amante, que quien se lleva bien con la suegra no se lleva bien con el marido o con la mujer, etc. El cliché es una expresión carente de originalidad, es un lugar común, una frase hecha, un estereotipo. En ese sentido, puede coincidir con el topos literario, puede coincidir con el narrema. García Márquez usa abundantemente el cliché, en una variedad de matices que van desde el lugar común, de sabor popular, al topos literario de antigua tradición. Les recuerdo ese maravilloso encuentro entre el patriarca y la muerte al final de la novela, que corresponde ciertamente a un topos literario, con algunas fórmulas que corresponden a versos, por ejemplo, del romancero español, que van hasta el narrema particular, varias veces repetido en su obra. Jacques José es autor de un estudio sobre el narrema, la mujer más bella del mundo, en la obra de García Márquez. Por ejemplo, algunos clichés o lugares comunes han dado lugar en la obra de García Márquez a episodios magníficos e inolvidables. En 100 años de soledad, José Arcadio muere, el hijo primogénito del fundador de la estirpe, muere de un pistoletazo misterioso, y el hilo de sangre que sale de su herida mortal emprende un recorrido complicadísimo. Salió por debajo de la puerta, atravesó la sala, bajó las escaleras, salió a la calle, descendió escalinatas abajo, subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la derecha y otra a la izquierda, etcétera, 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 hasta que llega donde Úrsula lo ve. Y al seguirlo, Úrsula, haciendo el recorrido en sentido contrario, entonces esta madre, que haya incluido la tragedia, encuentra a su hijo muerto. Cuando llega, dice el narrador, el hilo de sangre había dejado de fluir. ¿Por qué fascina tanto este episodio? Creo que en primer lugar porque nace precisamente de un lugar común, un lugar común muy afincado en la opinión de las gentes. O sea, nace de un cliché, y es que los lazos de sangre no se pueden romper. Diría que este episodio es la materialización de la imagen del lazo de sangre. Y que lo magistral de este episodio no reside solamente en el uso de este cliché, sino en la combinación entre este cliché y, naturalmente, la fabulación. Fabulación la uso en el sentido sustantivo de como sustantivo de fabular, o sea, de inventar cosas fabulosas, en el sentido de cosas extraordinarias, excesivas, increíbles, o sea, cosas de pura invención. Bien, la fascinación de ese episodio está en eso, en la reunión de algo que es fabuloso, extraordinario, inverosímil, como el hecho de que el hilo de sangre camine, etcétera, etcétera, y vaya a buscar a la madre del muerto, y un cliché.
los lazos de sangre no se pueden romper, la sangre no miente, etc. Todas estas cosas. Otro cliché es, por ejemplo, el personaje de Pietro Crespi, que precisamente se mencionaba esta tarde un poco antes. En 100 años de soledad es el italiano visto en clave estilizada, desde la perspectiva, creo, de un latinoamericano que ha conocido Italia, las ciudades más turísticas de Italia, Venecia, Florencia, Roma, las ha conocido desde afuera, con la perspectiva exterior de un turista o de un extranjero no integrado. Pietro Crespi es una caricatura del italiano. Jacques Gillard había señalado este aspecto estereotipado de los personajes europeos en la obra de García Márquez. Pietro Crespi es bello, sensible, enamorado, ingenuo y aparece en evidente contraposición a los machos macondianos. Los hombres macondianos, que son verdaderos machos, pueden suspirar de amor, como Aureliano Buendía por Remedios Moscote, pero no sucumbirán jamás a una pasión de amor, porque en definitiva ellos son los dominadores. La misma regla se aplica a todos los demás. El mismo Mauricio Babilonia, que tiene una historia de amor que termina trágicamente, no es destruido por el amor, es destruido por la intervención de los prejuicios sociales, etc. Entonces un balazo lo deja paralítico, pero él llega hasta la vejez en la silla de ruedas. Lo mismo en uno de los últimos cuentos, de los 12 cuentos peregrinos, Billy Sánchez, hay una escena en la que la esposa, en el cuento que se llama El rastro de tu sangre sobre la nieve, la esposa le da un caramelo de naranja y entonces se le dice, no, los machos no comen dulces. Bueno, el cliché entonces otra vez aparece para definir a estos personajes que, como digo, están estereotipados. Pero en particular, decía, la estilización de Pietro Crespi corresponde a una de las obsesiones constantes de García Márquez, que dará lugar a esa serie de cuentos sobre las peripecias de los latinoamericanos en Europa, cuentos que él ha escrito, que ha perdido, ha vuelto a escribir y que en definitiva resultarán en los cuentos peregrinos. Ahí está patente la perspectiva exterior y profundamente negativa que tiene Gabo del mundo europeo, perspectiva que nace seguramente de su experiencia personal y de los muchos dolores y sufrimientos pasados en su juventud, especialmente en Italia y en Francia. Sí, nosotros queremos ejemplificar esto, que tal vez los dos cuentos, de los 12 cuentos peregrinos, donde mejor se ve esta estilización, esta estereotipación del mundo europeo, aparece, como les decía, en el rastro de tu sangre en la nieve y en Espantos de agosto. En el primer cuento es bastante alucinante ver cómo el pobre Billy Sánchez no logra entender cómo se debe manejar una persona en Francia, donde su mujer está internada en una clínica y por ejemplo, les leo estos renglones del cuento. Para dar una idea de ese mundo completamente de pesadilla en el que entra Billy Sánchez, que en realidad bastaba conocer algunas reglas para que se transformara en algo muy sencillo, pero Billy Sánchez no las descubre nunca, estas reglas, ¿no? Y eso es lo que crea exactamente el clima de pesadilla del cuento. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento de la cicatería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera, se trata de su hotel, ¿no? Habla del hotel donde él está parando. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que en el rellano de cada piso había un cuartito con un excusado de cadena, y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empeñaba en usar 2 veces al día como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el agua caliente controlada desde la administración se acababa a los 3 minutos, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en Espantos de agosto, donde Prudencia Linero sale de Riohacha y desembarca directamente en Nápoles con la idea de ir hasta Roma para ver al Papa, y entonces la pobre Prudencia Molero, que lo único que ha visto en su vida después de Riohacha es la ciudad de Nápoles, no logra descubrir nada de amable ni de bello en la ciudad de Nápoles, sino que todo lo que ve es terriblemente desconcertante y sobre todo es hostil. Bien,
Muchos críticos han observado que hay una flexión en la creatividad de García Márquez después de la crónica de una muerte anunciada y efectivamente después de esta novela él se dedicó a escribir muchos artículos periodísticos, uno semanalmente, como una especie de disciplina de entrenamiento, como si efectivamente hubiera tenido un momento de crisis creativa. Luego de este periodo entonces salen dos novelas donde realmente más que la irrupción de esa extraordinaria fuerza narrativa que lo caracteriza, se ve la madurez del oficio de escritor. Me refiero obviamente a El amor en los tiempos del cólera y al general en su laberinto. Diría que también ahí, sin embargo, encontramos naturalmente lo que son sus características, o sea, el uso de la paradoja, del cliché, de la fabulación. Pero en El amor en los tiempos del cólera, el cliché que usa es un modelo literario que usa como base de esta novela, que es naturalmente la novela rosa. Pero aquí diríamos que este modelo, este cliché, no aparece potencializado con la fabulación, como en otros ejemplos anteriores que él se da, sino que aparece en cambio relativizado con el humor. Es decir, la salida es distinta y en efecto la ruptura de la norma, digamos, es por otra vía distinta y tal vez en eso radica en parte la diferencia de esta novela. En el general en su laberinto, en cambio, García Márquez parece cumplir con la norma del regreso al orden después de la aventura de la transgresión. Y desde el punto de vista estructural, la novela no ofrece sorpresas. Se desenvuelve con parsimonia y linearidad desde la partida del héroe de Bogotá hasta su muerte en San Pedro Alejandrino. Desde el punto de vista del lenguaje, ha desaparecido todo rastro de ludismo, quedando en un texto límpido, de gran valor expresivo, pero siempre dentro de la norma. Se mantienen todavía algunas obsesiones temáticas y algunos clichés asociados a la figura del político, del solitario hombre de poder, que ya estaban en El Patriarca y que se volverán a presentar en los cuentos peregrinos, en particular en ese cuento que se llama Buen viaje, señor presidente. Creo que he leído que hay una ponencia exactamente sobre este tema, entonces que oiremos en los días siguientes. Decíamos entonces que los rasgos característicos de la narrativa de García Márquez se concentran, que serían estos tres que rápidamente he mencionado e ilustrado, se concentran alrededor de uno de los elementos fundamentales y que este elemento es el agua. La experiencia poética, en general, está subordinada, como sabemos, a la experiencia onírica y el sueño, nos enseña Bachelard, que vuelvo a citar, necesita inscribirse en la naturaleza. Más que objetos, dice Bachelard, el sueño identifica materias. Quien deja libre curso a la propia experiencia poética, de modo que pueda completarla, encontrará que los objetos de su imaginación van circunscribiendo el ámbito de una materia. Naturalmente, cuando decimos experiencia poética, entendemos también la experiencia de creación literaria en sentido amplio, y en particular referida a García Márquez, porque no importa que sea narrativa, es igual. Hoy día creo que está superada esta distinción entre los géneros y además García Márquez insiste repetidamente y últimamente cada vez más intensamente insiste en decir que él es un poeta, él se define como poeta. Había un interesante trabajo de Cobo Borda sobre las lecturas de los poetas hechas por García Márquez y cómo habían contribuido esas lecturas a la formación de García Márquez, y en particular la presencia de verdaderas greguerías a la Ramón Gómez de la Serna en El otoño del Patriarca. Bueno, García Márquez es un poeta en sentido amplio. Es siguiendo el curso onírico entonces de su imaginación poética que se encuentra, diría, un hilo conductor a través del agua en toda su obra, y ese hilo nos conduce desde el principio, pero sobre todo desde 100 años de soledad, que es el momento culminante de su madurez literaria, hasta los cuentos peregrinos. Incluso hasta un cuento de los cuentos peregrinos que, si lo tomamos aisladamente, puede parecer desconcertante, pero visto en este contexto, en esta isotopía del agua, adquiere una lógica indiscutible. Este cuento se llama La luz es como el agua. Veamos, pequeño paréntesis teórico, entonces, cómo debemos interpretar el agua en general en la obra literaria.
El agua aporta tres significados simbólicos fundamentales en general. El agua es fuente de vida, el agua es un medio de purificación y el agua es un centro de regeneración. Bien, como fuente de vida, que en general se puede ilustrar desde el Génesis bíblico, ¿verdad? El Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, etc., hasta varias nociones de las aguas primordiales o el océano como origen, como océano de los orígenes, que aparecen difundidos en toda la literatura universal. Bien, en 100 años de soledad, entonces, el agua aparece desde el principio en este sentido como fuente de vida y como agua primordial. En la primera página de la novela, se nos dice así, que Macondo era una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre. O sea, estamos en el origen del mundo, ¿verdad? Hasta las cosas carecían de nombre, todavía no había llegado Adán a nombrarlas, etc. Entonces, pero lo que me interesaba señalar es que esta aldea no puede estar más que al lado de un río de aguas limpísimas, que entonces da este río fundamento espiritual y mítico a la población. Es famoso también que en la novela José Arcadio Buendía, el fundador de la estirpe, busca el mar en vano. Parece ello una metáfora de la búsqueda de los orígenes, obsesión típicamente latinoamericana. Bien, en segundo lugar decía, el agua simbólicamente es fuente, centro de regeneración, centro de regeneración. En la tradición hebreo-cristiana el agua simboliza sobre todo el origen de la creación y por lo tanto puede ser considerada como una hierofanía, o sea, como una manifestación de lo sagrado. La inmersión en el agua implica una regeneración. Naturalmente, esto tiene también su revés. El agua, que es fuente de vida, es también fuente de muerte. El agua es creadora y es destructora. Los largos baños de Remedios la Bella, en 100 años de soledad, parecen prepararla para su destino final de elegida. Ella, todos recordamos que sube al cielo en cuerpo y alma como la Virgen María. Los baños del último José Arcadio, en cambio, aparecen vinculados a sus placeres equívocos, a su sentido profundo de culpa y a su infelicidad. José Arcadio se baña constantemente en una alberca que llena de agua, pero otras veces no de agua sino de champán, y se hace acompañar por los muchachitos de Macondo que lleva hasta su casa. Naturalmente José Arcadio muere ahogado. No es para nada casual la muerte de José Arcadio, y muere pensando en Amaranta, la tía abuela con la que había sido iniciado a los primeros juegos sexuales. Bien, sabemos que el agua de la alberca es una imagen, la podemos interpretar muy fácilmente como una imagen reducida y familiar del agua del mar. Y el mar es a su vez el más grande y constante símbolo materno. Entonces, la muerte en el agua es en realidad la muerte más femenina. Decía Jung, la considera como una especie de coincidencia del abrazo gélido de la muerte con el abrazo materno. El hombre sueña que a través de la muerte recupera el abrazo materno. Si la muerte ocurre en el agua, entonces la identificación es total. José Arcadio, recuerdo que se deja prácticamente matar por estos muchachitos en el agua y pensando siempre en Amaranta. Pero donde el agua aparece con su doble función destructora y regeneradora, y su simbología aparece estrechamente mezclada con clichés y paradojas típicas de García Márquez, es en otro de los cuentos peregrinos, que es María dos Prazeres. En María dos Prazeres recuerdo rápidamente que es un cuento en el que una anciana ex prostituta de unos más de 70 años que vive en la ciudad de Barcelona, brasileña, que vive en la ciudad de Barcelona, tiene un sueño en el que ella identifica su propia muerte. Ella interpreta este sueño como anticipación de su muerte. Entonces organiza todo para su próxima muerte. O sea, lo primero que hace es distribuir
distribuir sus cosas en un testamento muy, muy minucioso y luego comprarse una tierra en un cementerio y un panteón. También enseñar a su perro a llorar para que vaya todos los domingos a llorar al lado de su tumba. Este sueño profético ya constituye un cliché, típicamente García Márquezino, no solamente por la interpretación del sueño, que es constante en su obra, sino por otra cosa, otro elemento que agregamos, el sueño profético interpretado erróneamente. Esto se repite varias veces en la obra de García Márquez, y especialmente se repite con referencia al agua. En la crónica de una muerte anunciada, la madre de Santiago Nazar oye el sueño de su hijo, la misma mañana en que lo van a matar. Él sueña que cruza un bosque y que luego aparece donde cae una llovizna muy menuda, y entonces ella lo interpreta como un sueño de buen augurio. Después que lo matan, entonces se da cuenta de que había interpretado mal y de que en realidad el sueño anunciaba la muerte de Santiago Nazar. En el sueño de María dos Prazeres no se nos cuenta el sueño al principio y tenemos que deducirlo, pero es bastante evidente, de lo que sucede al final del cuento y reconstruirlo por lo que sucede al final del cuento. Es también un sueño de agua y un sueño de lluvia, un sueño de diluvio. Y entonces aquí sucede exactamente lo mismo, es decir, exactamente el contrario. María dos Prazeres se interpreta como un sueño de muerte y en realidad no lo era. Bien, ¿por qué motivo María dos Prazeres se equivoca? Se equivoca tal vez por dos motivos. Se equivoca porque ella tiene una idea negativa del agua, o sea, en la simbología del agua como protectora o como destructora, ella la ve sustancialmente como destructora. Efectivamente, cuando elige su cementerio, lo elige en Montjuïc porque no quiere de ninguna manera pensar que si hay una inundación o crecen las aguas, su tumba pueda ser anegada. Entonces, elige así por un mal recuerdo que tiene de algo que había pasado en Manaus, y dice así, de donde ella era originaria, y dice así: una mañana siendo muy niña el Amazonas desbordado amaneció convertido en una ciénaga nauseabunda, y ella había visto los ataúdes rotos flotando en el patio de su casa con pedazos de trapos y cabellos de muertos en las grietas. Aquel recuerdo era la causa de que hubiera elegido el cerro de Montjuïc para descansar en paz y no el pequeño cementerio de San Gervasio, tan familiar y cercano. Quiero un lugar donde nunca lleguen las aguas, dijo a la gente que le vendía la tumba. Bien, entonces, ¿por qué motivo se equivoca? Porque ella tiene esta idea negativa del agua. Entonces, cuando sueña con el agua y el diluvio, naturalmente lo interpreta negativamente. El otro motivo por el cual probablemente se equivoca en la interpretación es por su soledad. Es muy importante subrayar el elemento de la soledad en este cuento. La soledad se da por paradoja. Otra vez tenemos el cliché. Se dice era tan solo que no tenía ni siquiera un perro, o no tenía ni un perro que lo llorara, o un perro que lamentara su ausencia. Bueno, ella lo único que tiene es un perro que llora su ausencia, pero entonces aquí aparece la fabulación. No solamente el perro lamenta su ausencia, sino que además literalmente llora, porque ella le enseña a llorar, y entonces al perro le salen lágrimas, etc. Bien. Entonces, el cuento, decía, tiene una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca está precisamente en esa escena final del cuento en la que empieza a llover. Ella está regresando del cementerio donde va todos los domingos para acostumbrarse con el lugar, y entonces dice que empiezan las primeras ráfagas de lluvia. Apenas tiene tiempo de guarecerse en los portales de un barrio desierto. No pasaba nadie. María dos Prazeres veía pasar los autobuses repletos, veía pasar taxis vacíos con la bandera apagada, pero nadie prestaba atención a sus señas de náufrago, dice el narrador. O sea, vean que todas las imágenes que usa García Márquez corresponden siempre a una isotopía muy cerrada, porque esta es, él sigue su imaginación de poeta, y siguiendo su imaginación de poeta no puede hacer otra cosa que aceptar todas estas imágenes que son perfectamente coherentes en cada pedazo literario. Entonces, hacía señas de náufrago, nadie le paraba, hasta que por fin un automóvil, como un milagro, se para delante de ella y le ofrece llevarla.
Este automóvil es también muy, pero muy simbólico y significativo. En el interior, cuando finalmente ella sube al coche, en el interior oloroso a medicina refrigerada, la lluvia se convirtió en un percance irreal. La ciudad cambió de color y ella se sintió en un mundo ajeno y feliz, donde todo estaba resuelto de antemano. El conductor se abría paso a través del desorden del tránsito con una fluidez que tenía algo de magia. María dos Prazeres estaba intimidada, etc. Esto es un transatlántico, dijo. Y antes había dicho que el automóvil se movía en el silencio, no hacía ninguna clase de ruido, tenía un motor silencioso, y a ella le hace pensar a un transatlántico. Bien, la imagen, como ven, entra de nuevo en esta isotopía marina. El automóvil es en realidad es como una nave, va por la calle que en realidad es como un río, como un agua, está todo mojado, no hace ruido, y hay un conductor que la lleva hasta donde tiene que ir, la lleva hasta su destino. Decía, esto tiene una vuelta de tuerca fundamental. Cuando llegan delante de la puerta de su casa, el joven que conduce el automóvil le dice, la mira fijamente y le dice, ¿puedo subir? La frase es muy civilina, pero María dos Prazeres entiende inmediatamente lo que el chico quiere decirle y le dice, le agradezco que me haya traído hasta acá, pero no le voy a permitir que me tome el pelo. Porque ella entiende muy bien lo que le quiere decir este joven. Este joven la ha entendido como una prostituta y quiere subir a acostarse con ella. Entonces María dos Prazeres de pronto revisa, él insiste, como él insiste muy seriamente. María dos Prazeres rápidamente revisa, dice, su sueño y dice, Dios mío, me había equivocado, entonces no era un sueño de muerte. Y feliz, entonces sube las escaleras oyendo detrás los pasos del joven y pensando que milagrosamente la vida le tenía reservado este instante final, donde ella, inesperadamente, todavía la vida le tenía destinado un último momento de placer, un último momento en el cual un joven no la veía como una vieja decrépita, sino que la veía todavía como una mujer deseable. La vuelta de tuerca nos vuelve entonces a traer a esta visión del agua como elemento regenerador. No era un símbolo de muerte el agua de sus sueños, sino que era un símbolo de regeneración. A través de la lluvia ella se regenera y entonces se hace otra vez digna de atraer a un joven. Bien, el tercer elemento, decía, simbólico que puede proporcionar el agua es el de la purificación. El agua lustral es un topos antiguo como el mundo, ¿verdad? Dice Bachelard que la imaginación material encuentra en el agua la materia pura por excelencia. Los ritos de purificación tienen que tomar como referencia una materia que está en grado de simbolizarlos, y esa materia es, más que ninguna otra, el agua. También lo puede ser el fuego, pero más que ninguna otra lo es el agua. Las abluciones de los musulmanes, por ejemplo, son obviamente mucho más simbólicas que higiénicas. Tanto es así que, por ejemplo, existe la costumbre de mojarse los ojos, enjuagarse los ojos cuando se ha visto algo pecaminoso. Bueno, ahí la definición simbólica y no higiénica es evidente. Bueno, el bautismo también, etcétera, etcétera. El sueño de purificación entonces se relaciona con el sueño de renovación. Nos zambullimos en el agua para renacer renovados. Hay también estudios, porque esta imagen del agua como purificación, digo, también la podemos encontrar en toda la obra de García Márquez. Hay algún estudio sobre una antigua tradición en el mundo grecorromano que condenaba a los niños considerados maléficos a vagar en naves perdidas en el mar. Es un estudio que ha hecho Marie Delcourt. Y estos niños entonces eran abandonados en una nave. Les recuerdo que en el otoño del patriarca existe una coincidencia con esta antigua tradición. Cuando el patriarca sabe que los niños que eran usados para la lotería habían descubierto su trampa, los niños que habían descubierto la trampa que hacía el patriarca para ganar siempre a la lotería, ¿qué decide? ¿Cómo decide librarse de estos niños?
los monta en una nave y los abandona en el mar. En la antigua tradición, además, se decía que, sin embargo, si uno de estos niños era salvado, porque era reportado por las aguas a la orilla, entonces este niño era bien recibido y porque había atravesado la muerte, ¿no? Y entonces al volver adquiría poderes taumatúrgicos. Les recuerdo que en El ahogado más hermoso del mundo, en el cuento de García Márquez, El ahogado más hermoso del mundo, este ahogado es exactamente eso. Es un ahogado que tiene poderes taumatúrgicos, que viaja a través de las aguas, su cuerpo no se descompone, todas las mujeres que lo ven se enamoran de él y a través de esta presencia se cumple una serie de funciones palingenéticas. Se podría recordar, tal vez, si García Márquez tiene una memoria de poeta, como yo creo que seguramente tiene, tal vez entonces en su memoria de poeta hay un verso de Rimbaud que dice así: oleaje lívido y encantado, un ahogado pensativo, desciende a veces, etc. El ahogado es pensativo. Pero decíamos también lo que es característico y tal vez más fascinante en la obra de García Márquez es la asociación entre el elemento agua con otro elemento, la formación de este binomio, y este otro elemento es el aire, o también una variante del aire que es la luz. Se produce la inversión o la conversión de uno en el otro. En 100 años de soledad hay un momento en que tal vez todos se acuerdan de la peste del olvido, que viene después de la peste del insomnio. La peste del olvido la cura Melquíades, y entonces se nos cuenta que Melquíades llega donde José Arcadio Buendía y le da a beber, leo la cita, le dio a beber a José Arcadio una sustancia de color apacible y la luz se hizo en su memoria. O sea, el líquido se transforma en luz. Bien, volvamos al episodio de Remedios la Bella, donde la asociación, el binomio agua y aire es todavía más original y más impresionante. García Márquez, ¿se acuerdan que Remedios la Bella sube al cielo, en cuerpo y alma se despide saludando a su madre, mientras estaban doblando unas sábanas con Fernanda del Carpio y Amaranta, y en determinado momento, mientras están sacudiendo las sábanas, ven que las sábanas, viene un viento extraño, un viento de luz, dice García Márquez, y ella empieza a elevarse y las sábanas se van y Remedios desaparece con las sábanas que vuelan. Cosa que Fernanda del Carpio no le perdonará nunca, porque esas sábanas tenían mucho valor, etcétera, donde se ve lo terrater que es Fernanda del Carpio, que no puede entender el milagro que se lleva a Remedios la Bella. Bien, García Márquez ha contado que él había pensado mucho este episodio y no sabía cómo hacer para que Remedios la Bella subiera volando al cielo. Era una cosa tan increíble que decía, había que encontrar la manera de contarlo y que fuera aceptada por el lector. Y por fin dio en la tecla con las sábanas. Las sábanas, dice él, fueron lo que le dieron la posibilidad de contar la historia que fuera verosímil. Entonces, ¿qué era lo que le hacía falta para poder contar esto? Le hacía falta un medio para que Remedios la Bella atravesara el aire. Ese medio son las sábanas. O sea, es como si el aire fuera un agua y las sábanas fueran unas velas. A Remedios la Bella le resultaba indispensable algo para navegar, pasar al otro mundo. El otro mundo generalmente está del otro lado del agua, del otro lado del océano, etc. Aquí el otro mundo está del otro lado del cielo, pero también se necesita una especie de instrumento de navegación, de velas para atravesarlo. Bien. Ahora, ¿cómo el aire puede ser agua y el agua puede ser luz? La asociación agua-luz también está muy codificada, no les cito muchos ejemplos. Naturalmente la mayor parte se podrían tomar de la literatura religiosa, ¿verdad? Jesús es la fuente, se dice, por ejemplo, porque el Padre es la fuente y el Hijo es llamado río, y está escrito que nosotros bebemos el Espíritu. El oráculo de Colofón decía que el agua nos proporciona la actitud justa y purifica dentro de nosotros el soplo luminoso, o sea, luz pura de agua pura. Bien, así se presenta entonces el principio psicológico de la purificación ritual. Luz pura de agua pura. Bien, el cuento de García Márquez, la luz es como el agua,
Diría que no se puede entender si no lo ubicamos en este contexto. Es un cuento un poco desconcertante. Yo he oído algunas opiniones de críticos que aman mucho la obra de García Márquez y que también aprecian personalmente García Márquez, diciendo que es un cuento un poco inverosímil, que no funciona. Tal vez todos se acuerdan, voy a terminar en 3 minutos, que todos se acuerdan que en este cuento, en este cuento hay unos niños que le piden a sus padres un bote de regalo. Viven en Madrid, aunque ellos son de Cartagena, de Indias, y entonces le piden un bote de regalo y los padres dicen, pero ¿para qué quieren un bote en Madrid, en un apartamento de un quinto piso? No lo van a poder usar. Ellos insisten y por fin se lo regalan. Cuando los papás salen al cine, entonces ellos ¿qué hacen? Encienden la luz, rompen la bombita de la luz y un chorro de luz sale, inunda el cuarto. Ellos se montan en el bote y navegan por la casa. El cuento es así: cada noche que los papás se van al cine, entonces ellos rompen la bombilla de la luz y navegan por la casa. Descubren cosas increíbles porque las cosas flotan en la luz y salen de abajo de donde estaban escondidas y las vuelven a descubrir. Pero un día resuelven invitar a todos sus compañeros del colegio y entonces lo que pasa es que inundan tanto la casa de luz que la casa termina por quedar literalmente inundada y entonces los niños se mueren ahogados en la luz. La policía tiene que venir a echar abajo la puerta y cuando echan abajo la puerta se encuentran que todas las cosas flotaban en la casa y los niños estaban naturalmente en posición de buscar el horizonte encima de este bote de remos. Como digo, muchos dicen que el cuento no funciona. Yo creo que funciona perfectamente si nosotros lo vemos en el contexto que les dije antes. O sea, los niños tienen que morir. ¿Por qué tienen que morir? Porque esta navegación no puede llevar a nada más que a la muerte. O sea, en la imaginación, en el imaginario colectivo, toda barca misteriosa es la barca de la muerte. ¿Y qué barca más misteriosa que esta, que no navega en el agua sino en la luz? ¿Dónde más podían ir estos niños sino a un mundo que no es el mundo en el que vivimos? Tenían que ir naturalmente a otro mundo y ahí los manda el narrador. O sea, él es coherente con su imaginación poética, él es coherente con su proceso onírico. Otra cosa que es indispensable entender para que este cuento no nos resulte tan desconcertante es recordar que todo conductor de una nave, como era el conductor del automóvil de María dos Prazeres, evoca a Caronte. El complejo de Caronte surge inevitablemente. Los niños, cuando se transforman en conductores de los compañeritos de colegio, ellos se transforman en carontes que conducen a sus compañeros. ¿Y a dónde los pueden conducir? Sino otra vez al otro lado de la muerte. Pero esta agua, decía, que no es agua, sino que es aire, crea como una especie de baño de purificación. Está asociada también a la purificación. ¿De qué manera? Yo creo que esto se puede entender solamente si nosotros volvemos a leer el final del cuento, donde se nos dice que esta cosa ocurrió en la ciudad de Madrid. Y la ciudad de Madrid aparece descrita por el narrador, aparece como, dice, esto ocurrió en Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. La impresión que he tenido leyendo esta frase final, también bastante desconcertante, es que García Márquez tiene una obsesión, y es la obsesión que tiene, y aparece en toda su obra, especialmente en 100 años de soledad, es la oposición entre el mundo de la costa y el mundo del páramo, que está normalmente representado por Bogotá y el mundo de los cachacos, pero acá, en cambio, está representado por Madrid. Madrid es una ciudad de tierra alta, encerrado, donde no hay agua, donde entonces no se respira, y estos niños lo que están haciendo es purificarse de esta tierra impura. Naturalmente Madrid no tiene nada que ver, lo que importa es que se trata de una tierra alta a través del agua. Y esta intención purificadora aparece confirmada en el texto por las referencias a los padres. ¿Qué hacían los padres mientras ellos se sumergían en el agua aérea y purificadora? ¿Qué hacían los padres? Los padres iban al cine, o sea, se sumergían en la oscuridad. Mientras los niños estaban en la luz, los padres estaban en la oscuridad. ¿Y qué veían?
veían una película que se llama El último tango en París, donde naturalmente lo que proporciona la película es un mundo angustioso y perverso en el sentido de contacto con el mal, sobre todo con el mal interior, ¿no? Entonces la purificación está justificada. Es decir, si nosotros leemos el cuento en este contexto, tal vez diría que hay algo donde García Márquez ha traicionado su imaginación onírica. No ha tenido bastante fe en su imaginación onírica en este cuento. Y es cuando él explica por qué pasa lo que pasa. Él dice que todo esto pasa porque cuando él, García Márquez, autor del cuento, participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos, Totó, el niño del cuento, le preguntó ¿qué es la luz? Y él contestó: la luz es como el agua, basta abrir el grifo y sale. Entonces la explicación desconcierta porque él, según sus normas, no debía de haber explicado nada. Tal vez esto, entonces, como digo, es el punto flaco del cuento, pero en realidad lo podemos leer en un contexto en el que cada elemento tiene un lugar preciso y vuelve a confirmar la lógica extraordinaria de la imaginación poética de García Márquez. Muchas gracias. Decía